Bueno, como dije en el principio de este video, también vamos a revisar los diversos temas sociales, políticos e incluso históricos que Doom ha hablado y debatido en diversas ocasiones. Me gusta denominar esta faceta como Imperio Galáctico de Neoderecha, más que nada porque él mismo ha intentado separar a su canal de animación con este, aunque finalmente varios de estos temas los ha terminado tratando en su canal de animación respectivamente. Como muchísimos de estos temas ya los ha tratado en numerosas ocasiones con diversos usuarios, no creo que necesite hablar tanto. En fin, veamos, porque no creo que igualmente sea tan mala esta faceta. Entonces, yo creo que el holocausto no pasó. Que decían ellos, que ellos es el que muestran para que veamos nosotros la pocos judíos que murieron en los campos. El de, ¿te acuerdas uno que estaba en Sí, alemán? sí, te lo busco de inmediato. El informe de la Cruz Roja. Ahora, el hecho de que la Cruz Roja haya dicho tal o tal no es más importante que el hecho de si ese documento es verdadero o falso. El informe está en alemán, o ellos omiten que ese informe dice en la parte final que este mismo informe no sirve para otros campos de concentración, ni para otros campos de trabajo, ni para los campos de exterminio. En pantalla, vale. Este documento, que lo tienen ahí en Ese pantalla. documento de la Cruz Roja dice claramente, en la parte informal, que no puede ser utilizado para un conteo oficial de víctimas. Esas son las víctimas que ellos tienen documentadas. Si Hitler no tenía todos los recursos del mundo y necesitaba un montón de soldados porque estaba peleando básicamente contra todo el mundo, no tiene sentido que hubieran estado gastando sus esfuerzos, sus recursos en estar manteniendo a unos judíos, alimentándolos, si los iban a matar de todos modos. Mucha gente no sabe que Auschwitz, aparte de ser un campo de exterminio, donde se gaseaba y todo esto, tenía muchos subcampos. Durante los años 43 y 44, principalmente, a Alemania le hace falta mucha mano de obra. Y ministros como Speer le piden constantemente a Hitler mano de obra. ¿Dónde ellos las consiguen fácil? A través de la concentración de judíos. Entonces, esos judíos, por ejemplo, en Auschwitz, trabajan en fábricas de combustible sintético de las empresas IG Farben, ¿ya? Donde en una empresa como IG Farben, ya mueren más de 53.000 personas, trabajan. Y esa es la excusa que ellos tienen. Esa es la excusa que ellos tienen. Es una excusa ridícula. Es que un poquito sí, ¿eh? Más encima, hablando de números, aunque eso fuera el holocausto, y ese fuera el número de judíos muertos realmente, y no lo es, 380.000 personas es una barbarie. Hombre, y estos son muertos en campos de trabajo. No hay ninguna orden de Adolf Hitler mandando a sus soldados a exterminar al pueblo judío. En el año 1939 se autoriza algo conocido como Action T4, un programa de eutanasia hecho principalmente para, guiño guiño, eliminar a enfermos incurables. Recordemos que en términos de economía no estaba muy bien Alemania. Ahora, aunque la orden era para eliminar a enfermos incurables, la misma era interpretada para eliminar a lisiados de guerra o enfermos mentales, por dar algunos ejemplos. Se llegaron a eliminar alrededor de 250.000 personas, desde niños a adultos. Y sí, esta orden estaba autorizada por Hitler. Qué agradable sujeto, ahora ya entiendo por qué hay tantos usuarios que le rinden tributo. Esta orden finalmente fue suspendida en el año 1941 gracias a una gran presión popular, más que nada entre los familiares que veían que sus seres queridos eran asesinados. A pesar de que el programa fue suspendido, se seguía llevando encubierto. Ahora, ¿les parecería lógico que Hitler volviera a firmar algo que lo relacionara directamente con el asesinato de personas en masas? Hitler no firmó ninguna orden al respecto. Dio solamente órdenes verbales para hacerlo. Pero, según, por ejemplo, Frank, que era el mandamás de gobierno general, la institución que se había puesto para administrar Polonia por parte de los alemanes, según Hoss, según el mismo Himmler, las órdenes venían de Hitler, ¿ya? Göring le dice a Heydrich, dirigía el país. Organízate esto, organízate la solución final. Y esas órdenes están documentadas. Aunque no estuvieran documentadas, es que para mí es las dos opciones. O bien Hitler era un títere del sistema, un títere total, o sea que no merece la pena seguir a un títere, porque si tu ideología terminó convirtiéndote en un títere, ¿qué mierda de ideología? ¿No creen ustedes? O sea, un títere total, o sea, un idiota que llegó al poder y no se enteraba de lo que ocurría a su alrededor. Esa es la opción 1. O la opción 2, un tío que dijo, mira, pues no voy a firmar nada, y así después de la guerra pues ya veremos qué ocurre. Estoy segura de qué pasó. ¿Porque hay leyes en Europa para no investigar el holocausto? ¿O porque hay leyes para meterte a la cárcel
por negar el holocausto. Doom, si fuera vos, estaría agradecido de no haber nacido en Alemania nazi en 1939. Investigar sobre el holocausto es algo que está completamente permitido. Ahora, con respecto a lo de negar el holocausto, de cierta manera, sí podés hacerlo. Lo único es que vas a tener que demostrar que no ocurrió, digo, para no cagarte en la muerte de millones de personas. Y para ello vas a tener que ir en contra de las millones de pruebas que lo confirman, entre las que están las evidencias físicas como campos de concentración o campos de exterminio, los cadáveres de los que fueron asesinados, las cartas de soldados alemanes y víctimas hacia sus familiares, el testimonio de los familiares, el testimonio de los soldados alemanes que todos lo afirman, el testimonio de los que sobrevivieron, las órdenes firmadas para llevar a cabo la solución final, los informes y los registros sobre las ejecuciones, etcétera, etcétera. Y todo eso contra un palurdo que se leyó 2 páginas de Metapedia. Les recomiendo el caso bastante actual dentro de todo sobre David Irving, un negador del holocausto con una visión bastante similar a la de Doom, que finalmente durante un juicio que él había iniciado por difamación se terminó encontrando que muchísima de la información que él utilizaba estaba manipulada, descontextualizada, distorsionada e ignoraba muchísimos hechos. Juicio que obviamente perdió y en el que se demostró que sí hubo un asesinato sistemático de personas. Es que Hitler, primero que nada, puso estas leyes, que era la de que él iba a manejar el dinero del gobierno y que no iba a haber banqueros. Segundo, que los judíos no podían aspirar a puestos elevados de trabajo. Y segundo, que los judíos no podían casarse con alemanas o alemanes. Me encanta cómo decís una forma tan despectiva y calmada leyes que literalmente imponen una discriminación y desigualdad social. Se les consideraba ciudadanos como de quinta clase, ¿ya? Como si no fueran seres humanos. Sus derechos civiles se encontraban perdidos, no podían ejercer sus profesiones, etcétera, etcétera, etcétera. A 6 millones de judíos con el propósito específico de eliminar esa raza de la faz de la tierra. Lo de los campos de concentración, que tú dices que hay imágenes de gente que está siendo ejecutada y que no sé qué. No, muchos son montajes. Ah, pero un rato después... Sí, yo busco Sí, las pero imágenes, tipo, yo busco las imágenes. lo que hace Spark es nada más las sube aquí para que lo veas tú, tipo. Doom ya te dio la argumentación. O sea, me estás diciendo que este tal Himmler pudo haber sido la persona que causó el holocausto. ¿Cómo es esto posible cuando el... Sí, amigos, este Photoshop barato fue pasado durante el debate. 1. Yo no pasé la imagen, lo hizo Spark. Sí, yo busco Sí, las pero- imágenes. Sí, yo busco las imágenes. Sí, yo busco... 2. Incluso si lo hubiera hecho yo, no puede uno equivocarse, porque asumes que manipulo la información a posta. Bueno, te debería responder con lo mismo. Para ese momento, el video llevaba 5 meses en tu canal de Imperio Galáctico de Neoderecha, si mal no me acuerdo. Yo por lo menos no había visto ningún comentario o alguna cosa que hayas dejado que afirmaba que la imagen era falsa. Por lo que estuviste mínimo 5 meses creyendo que esa imagen photoshopeada era real. Claro, en vez de admitir que la cagaste, eliminaste completamente el debate. En fin, igualmente no quiero influenciar demasiado en las opiniones de otras personas con respecto a este tema. Hay personas que creen que Hitler y los nazis eran la encarnación de Satanás y que los aliados eran súper ultra buenitos y no hicieron nada malo. Existen personas que aunque sepan que el nazismo fue un pedazo de porquería, no todos los nazis eran ultra malvados y que tienen en claro que la guerra en general fue un pedazo de mierda y que dejó muchísimas víctimas de ambas partes y que no hubo ningún bando bueno. Y bueno, y por último hay gente que piensa que los judíos son seres de otra dimensión que han venido a invadirnos y a destruir a la humanidad y sostienen que toda la información académica que se ha utilizado para demostrar en incontables ocasiones el holocausto está falsificada, aunque bueno, luego ellos mismos pasan imágenes photoshopeadas para confirmar su estupidez. Igual no se preocupen, a partir de ahora vamos a intentar que en este canal cristiano se respeten todas las opiniones por igual. Doom la ha vuelto a hacer. Él dice en un tuit del 13 de febrero, en Polonia acaban de hacer legal negar el holocausto. Mentira. Aprende a leer. Lo que el gobierno polaco quiere, y de muy mala forma, es omitir cualquier tipo de pretensión de un holocausto en Polonia, en su territorio, y involucrar a cualquier funcionario de su gobierno o de la administración polaca o algún polaco en el enorme genocidio nazi. Esto no es real y por eso el rechazo de los israelitas
del gobierno israelí y de algunos funcionarios a esta decisión polaca. No tiene nada que ver con tu tweet ni con el siguiente, donde involucras a fuerzas judías con todo este proceso. Para que nosotros te tomemos algo en serio, lo primero que deberías hacer es aprender a leer. El racismo originalmente no significaba odio a otras razas, sino el amor por la raza propia. Bueno, dame la fuente. Bueno, resulta que Doom no dio ninguna fuente que afirmara esa ridiculez, y yo por lo menos tampoco la encontré buscando. Ni siquiera Metapedia, tu página de confianza número 1, afirma eso. Ahora esta ridiculez ya la discutió muchísimas veces con otros usuarios, y lo cierto es que el significado de racismo posiblemente haya sido otro. El tema acá es que estás haciendo una afirmación sobre un término recontra controversial y no das ningún dato con respecto a tu asunción. Lo cierto es que cuando se le saca esto, Doom por lo general tiende a evadir diciendo que el propósito del video no era hablar de ese tema, lo cual es obvio. O incluso, o sea, incluso aunque estuviera equivocado, es como que es un punto del video que no comprueba de que, se le dio una connotación negativa porque el tipo que inventó racismo era un maldito. Desde el momento en que se empezó a utilizar la palabra racismo, entonces sí tenía esa connotación negativa. Pero vos no podés hacer una afirmación tan ridícula sobre un tema tan controversial sin dar ninguna fuente al respecto. Llegó a decir que su justificación para decir esta ridiculez fue que la palabra racismo te da a entender eso, amor a la raza propia, lo cual no tiene ningún sentido. Si me hubieras dicho algo como que racismo se refiere al reconocimiento de razas, es muchísimo más pasable incluso. El término se inventó con cierto significado y hasta la misma etimología lo dice. No, si yo me basara en la etimología, lo más probable es que el significado que terminaría sustrayendo es que racismo es una doctrina. Un conjunto de ideas que están en relación con la raza, lo cual me podría dar a entender perfectamente que racismo viene referido a la creencia de la existencia de otras razas, no al amor de la raza propia. Y eso, sumado que no diste ninguna evidencia de que el significado de la palabra racismo era otro antes, te deja completamente en ridículo. En Francia predominaba un racismo, de hecho la palabra racismo viene de ahí, se popularizó ahí mismo en Francia, se empezó a usar como término positivo. Y ya que estamos con esto de las razas, ¿por qué no mostramos un poco de la famosa videorespuesta de Nedante a Doom? Con este media torta tuve una conversación en mi otro canal, el pasado 28 de julio, tras nuestro directo, y un mes más tarde, 20 de agosto, Idiota Doom hace otro directo con Alberto. En este hablan de por qué Idiota Doom no quiere hacer un debate con el geógrafo. Una de las razones por las que no discute con Alberto es... Cree que tener fuentes académicas garantiza ganar un argumento. Como Alberto cree que citar fuentes académicas le hará ganar un debate, pues Idiota Doom no quiere hacer ese debate. Lo veo normal. Idiota Doom se lee el Minecraft, buscando ayuda. No fuentes académicas. Las fuentes académicas son cosas de negros y judíos. Termina diciendo que, oye, ¿por qué no discutiste con él como se debe y tal? ¿Por qué no llevaste fuentes académicas? Pues oye, yo no quiero verlo como una excusa, pero con Alberto no discute porque usa fuentes académicas. Pero conmigo hace el ridículo porque no usa sus propias fuentes académicas. Se repitiera lo de Dante, en que yo le dejé interrumpirme todo ese rato. De todas maneras, lo que te está diciendo, que eso que... Yo soy de la idea de que Hitler no... Una cosa no quita la otra. Bueno, en personalidad no conozco a Franco. Ese debería ser... Estas tribus no se consideran mexicanos, realmente. La tierra. Pues fíjate, es que eso no es del todo cierto. Eso no es del todo cierto. Pues sí, lo estás tratando mal. Pero ¿por qué estarías diciendo que ese es tu país, necesariamente? Vale, mis padres no, pero yo soy alemán. Yo nací en Alemania. Cívicamente. Nunca vas a ser japonés. No sé si sabes la historia. O sea que es... Sí, Japón no empezó a avanzar, no empezó a avanzar. En el aspecto que le estamos hablando... Pero es una mala analogía. Avanzadísimos al resto del planeta. Pero es una mala analogía, Entonces es un mal ejemplo, porque no estoy abogando por el hecho. No pareces tener integridad ni honestidad intelectual. Veamos lo patético y lamentable que es que esta llorona diga que otra persona no tiene integridad u honestidad. Hay una parte en donde te burlas de que, según yo, no conozco las leyes de Mendel. Esta persona que habla de raza, algo que dependería al 100% de la genética, no sabía cuáles eran las leyes de Mendel. Espera. Estuviste mínimo un puto año defendiendo esa postura de mierda sin saber las leyes más básicas de la genética, las leyes de Mendel. En efecto, yo no recordaba las leyes de Mendel, porque yo no soy un adepto a la biología, lo acepto. Yo he estudiado los argumentos necesarios para entender la cuestión racial, pero de allí en fuera yo admití, en ese mismo stream, ser un ignorante en cuanto a ciencia se refiere. Tiene lógica, él solo sabe de ciencia lo que le da la razón. Las cosas que él cree que confirman su estupidez.
las conoce todas. Ahora, las cosas que contradicen lo que él dice, esas ni las conoce, ni las acepta, ni nada. Esos son fuentes académicas de las malas. Vine explicándole yo a Dante por qué él estaba aplicando mal la teoría. Él me explicó a mí por qué aplicaba mal la teoría. Él a mí. Entonces me estás diciendo, las leyes de Mendel confirman que el mestizaje funciona de esta forma. No, el mestizaje no, ni siquiera hace una especificación con mestizaje, no. La reproducción sexual. Ese es el problema, ese es el problema. ¿Cómo me vas a meter esto en este contexto? Eso es lo que yo te estoy preguntando. Porque el mestizaje es reproducción sexual, ¿no? Hasta donde yo sé. No creo que vayamos a llegar a ninguna parte porque tú no tienes fuentes, yo no tengo mis fuentes. Pero a ver, entonces, las leyes de Mendel en están ese ahí, punto... si quieres te las busco. Las leyes de Mendel Ah, sí, son pero ahí. esa es una falacia de autoridad. Claramente, este idiota no tenía ni puta idea de cuáles son las leyes de Mendel. Y lo único que se le ocurrió fue saltar con la estupidez de la falacia de autoridad. Si tú me estás hablando de una ley de la cual yo desconozco, yo no sé si me la estás sacando de contexto, yo no sé si eso ya fue refutado, yo no sé nada de eso, ¿ok? Ya lo han oído. Él desconoce esta ley. No sabe si ha sido refutada o no. Desconoce totalmente. Pero... Por eso dije que estaba usando una falacia de autoridad, no porque dijera que las leyes de Mendel fueran erróneas. No, todos sabemos que no dijiste que fueran erróneas. De lo que nos reímos es de que un paleto nos venga a hablar de raza. Algo en lo que la genética juega un papel principal y que no conozcas las leyes más fundamentales de dicha disciplina. Que sí, que tú no tienes por qué saber de ciencia, pero las leyes fundamentales de la genética no te parecen relevantes cuando vas a hablar de genética. O sea que si funciona con los perros, debería funcionar con los humanos. Y si funciona con los humanos, debería funcionar con los perros. Porque No, pues diferentes. Incluso el hecho de que compartamos que seamos mamíferos no significa que todas nuestras funcionalidades son idénticas. Es incapaz de entender un ejemplo tan burdo como ese. Para este subnormal creyente en la magia aria, los seres humanos estamos por encima de la genética, la naturaleza o cualquier hecho de la realidad que contradiga este soquete. Vale, dale. Mapeado el ADN de las moscas de la fruta, que tienen infinitos menos genes que nosotros. Y todavía no tenemos ni idea de lo que hacen más de la mitad de los genes de ellos. De los nuestros sabemos... No somos moscas. Mi argumento es, no sabemos casi nada de esto que es mucho más fácil. Me estás diciendo que de esto otro, que es infinito más complicado, sabemos más. ¿Y cuál es su respuesta? No somos moscas. No somos moscas. Realmente podría seguir poniendo partes de ese video, pero creo que es innecesario. De hecho, si ustedes quieren, váyanlo a ver. En fin, después en Dante muestra cómo Doom había pasado una supuesta página en la cual se mostraba que existían genes de la inteligencia, lo cual obviamente es falso. Y también en otro video, Doom había puesto un comentario en el cual afirmaba que los negros, al tener más melanina, tenían niveles de testosterona más altos y por ello eran más estúpidos o algo así. Comentario que por cierto actualmente lo eliminó. Pero bueno, hay una respuesta en ese mismo comentario que aclara lo que realmente decía la página, que obviamente no tiene nada que ver con las conclusiones que sacó Doom. Así que quedó como un imbécil de nuevo. En fin, finalmente Alberto y Doom organizaron un debate para octubre del año pasado. Pero Doom, como es una persona muy ocupada, no pudo realizarlo y lo terminaron haciendo en marzo de este año. Y Doom fue el que eligió el tema. De entre todos los temas que podría haber elegido, con los que seguro está en desacuerdo, entre ellos el Holocausto, terminó eligiendo para debatir contra un geógrafo si las razas existen o no. Aunque Doom haya sido el que haya elegido el tema, realmente no salió demasiado bien, que digamos. ¿Cómo decirlo? Sí, dibujos de los egipcios que de hecho daban una clasificación racial. Los he visto in situ, he estado allí estudiándolos. Y, ¿han sido? Sí, he estado en Egipto haciendo prácticas con la universidad. O sea, los he visto en persona. Y había de todo. Genial. O sea, y hay representaciones de faraones negros. Hay representaciones de faraones con aspecto más... Bueno, naranja, porque las representaciones generalmente eran de color naranja. Bueno, es que son piedras, ¿no? O sea, digo, hay algo de ambigüedad con ello. Los que estaban pintados, policromados, se solían pintar de color naranja. También por una disponibilidad de colores y demás, el ocre es fácil de obtener. Bueno, yo supongo que lo de naranja porque era una piel bronceada, supongo. Bueno, no. Así como, no sé, Donald Trump tiene naranja en la cara. También influye mucho de que eran los colores que tenían disponibles. Por algo utilizaban una paleta de colores muy limitada en el Antiguo Egipto, pero hay representaciones
de eso. Y aparte hay crónicas de historiadores cuando estuvieron en el Antiguo Egipto y dejaron crónicas de lo que veían. Si tuviera que hacer una analogía sobre el debate, diría que parecía una clase en vivo. Normalmente los judíos tuvieron, sobre todo en el pasado, una ventaja cultural muy grande por un motivo que les ligó a ser banqueros y a tener mucho dinero. Y lo tenían por una diferencia muy grande con el cristianismo. Por un tema, los cristianos, por tradición y por ley religiosa, no pueden prestar con usura. Usura, la palabra original, significa lo que actualmente llamamos interés. ¿De acuerdo? Tú cuando haces un préstamo dices, vale, yo te dejo 10 monedas, pero tú a cambio me devuelves 11, ¿verdad? Es lo típico cuando vamos a un banco actualmente. Sí. Es como Ajá. funciona. Pues eso, en el cristianismo, está prohibido. Ay, maldita sea, yo que pensaba que los judíos eran banqueros porque en el reptiliano semi-robot Illuminati con un IQ de 800. Ni siquiera estoy hablando de superioridad. Personas. Pero no, aquí no hablamos de personas, hablamos de raza. ¿Me dejas terminar? Sí, termina. Cuando yo ni siquiera he mencionado la palabra superioridad porque es una palabra muy ambigua. ¿Superior en qué, no? Yo soy un realista de la raza, pero no sabía si existía la supremacía de una raza. Pensar que uno es superior no necesariamente significa que odias todo lo demás. Y, por ejemplo, yo creyera que mi raza es superior, eso no significaría que yo odio las otras razas intrínsecamente. Y si te creías que sos superior en todo sentido y que los otros son unos salvajes brutales que únicamente asesinan y matan y que no pueden correr un país. Y eso no es odio, eso no es odio. Nosotros no estuvimos a la cabeza de los más grandes momentos de la historia porque fuéramos malvados o hubiéramos tenido suerte. Lo hicimos porque fuimos los mejores. Realmente, si tuviera que dar una calificación al pedazo de bodrio que representa el Imperio Galáctico de Neobrecha, creo que no le debería dar más de 1 de 10. Esto es todo, amigos. Espero que hayan reflexionado sobre estos temas. Pueden haber alguna que otra cosa con la cual no estemos de acuerdo, así que no olviden de dejar sus llantos en la caja de comentarios. Y ahora sí, me disculpan, me voy a ver monitos chinos que sean de calidad.